pagano que hay prácticamente en toda Armenia y más diríamos que prácticamente en todo el Cáucaso. Bueno, estamos ahorita en el templo de Garni, el templo de Garni que estamos diciendo que es este. Hay un museo inclusive aquí, bueno. La fortaleza de Garni que es esta y esta es prácticamente, es donde estamos nosotros. Y nosotros vamos a ir sobre todo a este que es un peristilo, prácticamente se encuentra un templo que se caracteriza porque tiene 6 columnas en este lado, 8 por este lado. Es todo un peristilo. ¿Peristilo qué es? Peristilo es una construcción que está rodeada todo por columnas. Las columnas son jónicas, El que nos sí importa sobre todo el 5, que es el templo de Mitra. Mire, el templo de Mitra, vea que es el templo de Mitra, que es este, que es el 5, el templo de Mitra. El 6 es Sanción, ¿qué es Sanción? O sea, la iglesia de Sanción, es Sanción, bueno. Un pasible palacio el 7 y el 8 pienso que son los baños reales, creo que es el 8 baños reales. La construcción de nuestro templo pagano de Garni. Primero, esta fortaleza donde nosotros mismos estamos, se puede ver la entrada de la fortaleza. Esta fue la única entrada a nuestra fortaleza y de otras 3 partes la fortaleza fue bastante bien protegida por la causa del precipicio de la garganta del río Asad. Entonces las murallas tenían desde 12 a 14 metros de altura, pero ahora se han conservado desde 2 más o menos a 4 metros. El resto se ha destruido. Y la fortaleza también podía tener origen de una fortaleza del reino de Urartu, marcando la fecha del 9º al siglo VI, pero gran parte de las construcciones y de las murallas que hicieron pertenece al primer siglo antes de Cristo y del primer siglo después de Cristo. La forma de la construcción de las paredes era la cosa que se llama la ciclopea, que las piedras grandes ponían uno al lado de otro y después con la masa o con la cosa metálica podían atañar la construcción y hacerlo más fuerte. Ahora esta piedra, cuando lo encontraron, presten atención arriba, tenemos una cruz. Entonces la piedra cuando encontraron durante las obras de excavación, solo vieron de la parte de la cruz y pensaron que esta es una cruz piedra como otras construcciones y otras piedras, pero al limpiarlo de repente se apareció esta inscripción en el griego que está en otro lado, que fue dejado por el rey Tiridates I. Ayer conté la historia de Armenia, entonces Tiridates I fue el fundador de la tercera dinastía de los reyes de Armenia. Y él aceptó la, digamos así, alianza con los romanos y el emperador Nerón le coronó de su propia mano a nuestro emperador, a nuestro rey Tiridates el I, y él después hizo la construcción, ordenó la construcción de nuestro templo pagano que está dedicado al dios de sol Mitra. Allá tenemos otras piedras así que eran las piedras dragonales que tenían la forma de diferentes animales, pero durante los siglos los cambiaron a piedras cruces. Vámonos así. Entramos por allá y prácticamente en esta inscripción de esta piedra es donde se ve una inscripción, se observa que hay una inscripción en el cual dice que ahí la hizo este rey Tiridates primero. Entonces prácticamente un templo pagano es al dios Sol, que es Mitra, ¿no? Y vamos hacia el baño romano. Prácticamente es el templo de Mitra, que es el del dios Sol. Pero nosotros no vamos ahorita para Mitra, vamos para los baños romanos, que es la primera parte. Este es el templo. Fuimos caminando por aquí, pero no seguimos hacia el templo, sino seguimos hacia los baños romanos que quedan aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno. Muchos grupos turísticos, un poco sobre el templo también, y después de aquí en general es una construcción de los años 70. Acabaron la construcción en el año 77. Entonces en la inscripción en el griego que tenemos ahí puesto, Tiridates I, el rey de Armenia, puso que él en el 11º año de su reino construyó el templo pagano dedicado a dios de sol Mihr o Mitra,
En la lengua persa también lo dicen como Mitra. Nosotros en nuestra lengua lo llamamos Miher, pero es el mismo como el Helios para los griegos. Entonces fue dedicado al dios Mitra, que era el dios del sol y de la luz, Miher. Y entonces, como nosotros sabemos que él se hizo el rey de Armenia, le coronaron de la mano de emperador Nerón en el año 66, entonces más probable que se habla sobre el año 77 después de Cristo. Así que es una construcción del primer siglo. Desgraciadamente, 2 veces se afectó el terremoto a este templo. Lo más fuerte era en la primera mitad del siglo XVII y la segunda vez en el siglo XX también. Y la reconstrucción de nuestro templo duró 20 años, del año 1959 hasta 79. Por 20 años restauraron la parte del templo. Y al acercar al templo pueden ver tranquilamente la parte nueva y la parte antigua de nuestro templo, cómo pasaba. Y por supuesto los ornamentos y todo lo que pueden ver allí ahora sobre el mosaico que está por ahí al fondo. Este mosaico fue dejado de los tiempos, fue hecho en el 3er siglo después de Cristo, y ahí se pueden ver también las imágenes de las mujeres, que podían también ser las serenitas, porque abajo podían tener en lugar de las piernas el cuerpo como los pescados. Y entonces la inscripción en el griego que se dice, literalmente se dice: no recibimos ni pescado ni del mar ni de océano, ningún pescado. Lo traducen como trabajamos pero no ganamos nada, para decir que a la gente, los quienes hicieron el trabajo, no les pagaron nada, y entonces ellos enfadados pusieron esta inscripción. La entrada del baño estaba por otro lado, entonces por aquí ya dejaban las cosas y lo que no era necesario allá al fondo. En esta parte encendían el fuego para calentar el agua también, porque con el agua y con el fuego se calentaba el sitio. Y arcilla utilizaron como el material para la construcción, porque arcilla es un material que puede guardar la temperatura y calor dentro, ¿sí? Y allá, el penúltimo, la parte, se muestra cómo era el pedestal y cómo la gente allá podían quedarse sentados y tomar el baño. Y los sitios de los baños romanos eran muy importantes, especialmente en los palacios donde vivían los reyes, porque así ellos se divertían, venían aquí y los payasos especiales venían y les hacían como una tarde así muy buena. Las escaleras, los escalones que vamos a ver fuera, llevando al templo a la parte del altar, son 9. Y estos representan las 9 niveles sociales que nosotros teníamos en esa época, empezando por los esclavos, llegando a los reyes y a los jefes religiosos, ¿sí? Ahora, saliendo de aquí, voy a mostrar unos restos del palacio, de las iglesias y todo, y después voy a dejar... Y aquí se encuentra prácticamente, que es la diosa del mar, la diosa del mar. Habla es prácticamente una diosa del mar, que es esta, que está aquí en los baños romanos, haciendo alusión prácticamente al agua, ¿no? Ahí tienen pescados, no pescados, en fin. Y allí se sentaban, aquí se sentaban, aquí se sentaban. Bueno, vamos para el templo. Ese está todo cubierto, ¿no? Estilo griego romano, que tiene 24 columnas alrededor, 6 de un lado, 8 de otro lado. Son 24 en total. Algunos historiadores dicen que en los tiempos antiguos, en armenio, en la lengua, existían 24 nombres que se referían a cada hora del día, y puede ser que este número está conectado con el número de las columnas del templo, porque el templo en cualquier caso fue dedicado al dios del sol, a Mitra. Dicen también que existía una estatua grande de oro dentro, al lado del altar, pero por supuesto no lo sabemos, porque la primera cosa que de aquí llevaron los invasores eran la plata y el oro, así que no existe ahora mismo.
Lo que vemos ahora por aquí son las ruinas de la parte del palacio, de sus habitaciones, porque este sitio, la fortaleza, fue siempre utilizada como el sitio del palacio y era el palacio como de verano para veranear para nuestros reyes. Y aún no sé si a alguien le llegó la pregunta porque, por ejemplo, este fue el único templo pagano que no destruyeron después del cambio de la religión, porque en general en cuanto en Armenia se cambió la religión y nosotros del paganismo que pasamos al cristianismo, todos los templos paganos se fueron destruidos. En el lugar de los templos construyeron también, todas las iglesias fueron construidas. Entonces este fue el único templo por la causa de la hermana de nuestro rey Tiridates el III. Entonces la hermana, ella le encantaba este sitio, esta fortaleza, especialmente el palacio y el templo. Ella se consideraba el templo como una casita suya y por eso había pedido a su hermano no destruir el templo, y gracias a ella nosotros tuvimos este templo conservado. Entonces es el único ejemplo, no solamente aquí en Armenia, sino en otras partes también de Cáucaso, del territorio. Entonces aquí abajo tenemos el precipicio del cañón del río Asad, y pueden ver tranquilamente por qué era difícil conquistar este templo y esta fortaleza, por la causa de que el lagano de Garni construyeron una iglesia que era la iglesia de San Sion del siglo VII, que era recta, como circular de fuera y cruciforme de dentro, pero la iglesia se destruyó mucho más antes que el templo pagano, y cuando hicieron las excavaciones también la parte de la fachada de nuestro templo, y al lado de las escaleras hay dos cuadraditos donde se pueden ver una parte de las imágenes de los atlantes. Si lo saben, los atlantes eran las criaturas que llevaban el peso del mundo, y de esta manera también lo habían puesto allá para mostrar que ellos llevan el peso del techo del templo. Pero cuando el templo fue conquistado por los árabes en el siglo VII, ellos borraron las caras de los atlantes porque no quieren, en su cultura no tienen las imágenes de las personas y la cara en algún sitio puesto. Y ellos dejaron unas inscripciones diciendo que lo convierten en una mezquita porque la orientación es sur-norte, al contrario de nuestras iglesias que es oriente-occidente. Entra por ese lado de ella, después de que estamos prácticamente muy cerquita del templo, muy cerquita del templo que es este, encontramos aquí los baños romanos, que son estos los baños romanos. Uno puede entrar y en el fondo de ese palacio, el palacio romano que estaba aquí ya desaparecido. El templo de Sion que es allá prácticamente no aquí, sino un poquito más allá, el templo de Sion, allá está el desfiladero prácticamente, el desfiladero, y este es el famoso, estamos prácticamente aproximadamente a 30 kilómetros de Ereván, a 30 kilómetros de Ereván. Y este templo está prácticamente encima de un acantilado, y que forma el río Asak. El río Asak es el que estábamos viendo nosotros allá, ese acantilado del río Asak. Y fue construido por el rey Tirdates o Tiridates I. Estilo porque es un peristilo, porque está rodeado por puras columnas. Tiene 6 columnas de frente. Observe, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por este lado, 6 por detrás y 8 por este lado de acá. Comenzando por la que hace primera y sexta, se repiten al hacerlas por allá, 6 por este lado, y al repetirse por acá quedarían 8. Entonces quedarían 8 columnas por el otro lado. Fue restaurado en 1975, y el puente fue destruido por un terremoto en 1679. Restaurado en 1975 y está ubicado prácticamente muy cerquita, que fue el único que dejaron. Pero no solamente en Armenia, sino prácticamente en todo el Cáucaso. Bueno, esta es la iglesia de San Sion prácticamente desaparecido, iglesia cristiana. Supuestamente aquí estaban los atlantes eran los que sostenían el mundo en sus espaldas, que después prácticamente tuvo una historia y lo cambiaron por Hércules. Tiene 9 peldaños, un peldaño, 2 peldaños, voy subiendo, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9, que significaban simplemente las 9 clases sociales que tenían aquí. El templo era dedicado a Mitra, al dios Sol. Al dios Sol. Supuestamente aquí había una estatua de Sol, del dios Sol, de oro, pero después ahora lo primero que se llevaban era todo el oro. Ahora, ¿cuántas columnas hay? Decimos que es un peristilo porque todo el edificio está rodeado de columnas. Observemos, esta es una columna, tiene 6 por este lado. 2, 3, 4, 5 y 6. Esta 6 arranca como primera de las 8 que queda por este lado. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 allá por este lado. Columnas también por este lado, es todo peristilo, ¿no? Estilo peristilo. Entonces, esta octava arranca como primera.